muy bien. Acá estamos de regreso con Diana Amra y Walter Formento hablando sobre el avance de los golpes de Estado en nuestra región. Así que, bueno, vamos a seguirte el tema, vamos a volver a nuestra Latinoamérica querida. Y eso te pregunto a vos, Diana, respecto a la justicia, tanto en Brasil como en la Argentina, que se ha mostrado como una pieza clave en la reimplantación de los modelos neoliberales, cosa que venimos hablando, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede democratizar este poder que es la última trinchera antipopular? La verdad que es un tema muy difícil y muy complicado, porque nuestros sistemas constitucionales establecen justamente que los jueces se van a mantener en su cargo en tanto y en cuanto su conducta o su buena conducta así lo determine. Claro, muy diferente a lo que pasa en otros poderes, donde se eligen por un término. Exactamente. Nos parece natural que un juez sea de por vida. Y si un juez es de por vida, entonces este formato tiene que ver con poder garantizar que no haya connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con el Poder Judicial, es decir, que los distintos gobiernos de turno no tengan posibilidad de poder implantar toda una serie de jueces, sino que vayan jugando con los que ya habían sido designados previamente, lo que va generando también es muchas dificultades y muchos problemas, pero vemos también que es un mecanismo que a lo que lleva justamente es a mantener, como vos decís, a perpetuar a toda una serie de personajes que vienen de dinámicas y que vienen de lógicas distintas. Nos acotan, nos ponen un marco dentro del cual nos podemos mover. O sea, por más que ganemos elecciones, nunca vamos a poder salir de esos parámetros que previamente nos fijan. Para eso está la justicia. Y Walter, lo que vimos en Brasil, que podemos decir que fue claramente un golpe legislativo apoyado por el Poder Judicial y el Poder Mediático, ¿no es cierto? Que ahora se está cayendo y hay cierta duda sobre lo que va a pasar con el impeachment a Dilma, porque es algo muy raro en el sentido que la juzgan quienes en realidad están acusados de verdadera corrupción. O sea, ¿cómo podemos entender este proceso? Bueno, por un lado, el gobierno de Dilma, de Lula, del Partido de los Trabajadores de Brasil, avanzó con una agenda de carácter popular, pero también de carácter industrial estratégico. No solamente los avances de Petrobras, sino el modo en que se trabajó los recursos obtenidos por Petrobras como una empresa estatal estratégica hacia los otros aspectos de un desarrollo del Brasil que se articulaba a los BRICS, del Brasil que jugaba en el esquema multipolar. Entonces, en relación con eso, los grandes factores de poder financiero con sede en Londres empezaron a pensar el modo de quebrar esa política y esa trayectoria en una política de soberanía que no era solo de Brasil, sino de la UNASUR, porque la Argentina también formaba parte de ese esquema. Claro, frente a esta situación, ¿cómo opera el poder financiero que se encuentra en una realidad donde excluye al 90% de los brasileros? Y tiene que empezar a actuar sobre el factor de lo que se llama la iglesia electrónica, que no tiene que ver con el protestantismo comprometido con el humanismo, ni con el catolicismo comprometido con el humanismo, sino con ese evangelismo que forma parte más de estructuras de inteligencia que de la estructura del humanismo y de las creencias. La desestabilización financiera a partir de la crisis del 2013, de la corrida financiera de la FED, y los grandes partidos mediáticos, particularmente O Globo, operando como partido paralelo, presionando sobre el Poder Judicial, incluso sabiendo de distintos momentos de corrupción del Poder Judicial. Entonces usan estos elementos para forzar una situación donde la duda se pone sobre Dilma, cuando en realidad lo que todos saben es que los corruptos
son los que están detrás de Temer, incluido Temer. Incluso bajo... Marcelo, algo parecido a un lo que segundo, estamos tengo viendo acá. que llevarlos a ver la segunda parte del informe que les habíamos preparado y después hablamos sobre el tema de Temer, que bajó un 9% de popularidad, alguien que ya tenía un 2%. Así que veamos la segunda parte del informe. ¿Cómo se constituye entonces este pseudo sentido común que conspira contra nuestros propios intereses sin que lo podamos percibir? ¿Cómo se construye la hegemonía de una manera de ver el mundo capaz de dar mayor estabilidad al statu quo dominante que aquel que proporciona la fuerza militar? La imposición violenta llama a la rebelión. El grado más refinado de dominación es conseguir que el esclavo se ponga sus propios grilletes. Noam Chomsky nos da 10 puntos a tener en cuenta para conocer la mecánica de este proceso. Primer punto, la estrategia de distracción, donde informaciones insignificantes, constantes, consiguen desviar el interés público. Crear un problema para ofrecer una solución. La falta de divisas ex profeso genera la necesidad de las mismas para evitar el freno al desarrollo. Entonces se propone la solución. Reformas legales que les permitan mayores beneficios. Problema, solución. El tercer punto de Chomsky es el gradualismo, que genera el acostumbramiento del pueblo a medidas impopulares como tarifazos y devaluaciones. La promesa de un futuro mejor. Hoy debemos hacer un gran esfuerzo, pero luego el futuro nos sonreirá. Y por supuesto, ese futuro se irá dilatando gradualmente, haciéndolo inalcanzable. El quinto punto, hablar al público como chicos de corta edad. Apunta a conseguir una respuesta infantil a los problemas planteados. Y el sexto, enfocarse en lo emocional antes que lo reflexivo. El séptimo punto es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, sosteniendo y aumentando la distancia en la calidad de la educación entre las clases dominantes y el resto. El octavo punto, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Podemos ver una degradación social y vulgaridad en nuestras sociedades, tal como lo señala Chomsky. El noveno punto es la autoculpabilidad. Un individuo que se cree responsable de los fracasos de su vida es débil, depresivo y difícilmente se transforme en un elemento revolucionario. Por último, el 10º punto que nos propone Chomsky es conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. El conocimiento de los gustos, de las preferencias, gracias a los enormes avances en neurobiología, psicología aplicada y demás ciencias similares, permite desarrollar técnicas de manipulación de los ciudadanos. El supermercado condiciona a un consumidor para comprar productos que no quería, pagándolos a un mayor precio. En política pasa lo mismo. Esos conocimientos son aplicados para que frases, palabras, ideas básicas, colores, música, sean combinados de manera tal que un candidato o una ideología sean impulsados hacia el triunfo. Nuestra región demuestra cómo un gobierno que ha mejorado el nivel de vida de la enorme mayoría de la población, mejorado los índices de desarrollo humano, aumentado la escolaridad, desarrollado la ciencia y la tecnología, puede ser desprestigiado ante su propio pueblo y en algunos casos elegir a un sucesor que representa todo lo contrario. Muchos piensan que los pueblos eligen a quienes mejor representan sus intereses y que quienes hacen lo contrario solo pueden llegar al poder por la fuerza. Hoy, la realidad nos demuestra que no es así y que los pueblos también pueden ser manipulados. Es necesario tomar nota de esto y estar a la altura de las circunstancias si no queremos que la democracia se transforme en una cáscara vacía de contenido, fruto del engaño a los intereses nacionales y populares. Bueno, creo que como andamos corto de tiempo no vamos a comentar mucho el informe, pero creo que es clarísimo cómo esto se aplica a los modelos que se están aplicando hoy en América Latina. Lo que sí quería preguntarles a ambos es por dos temas. Uno,
¿cuál es el impacto? ¿Qué es lo que es realmente detrás del Brexit? ¿Realmente nos pega a nosotros o es una excusa simplemente? Y segundo, ¿qué cambia entre Trump y Hillary? O sea, ¿es tanto el demonio que nos pintan Trump? ¿Es tan buena Hillary como parece ser o es más o menos lo mismo? Vamos a empezar con Walter. En este caso, siempre las damos primero, pero en este caso vamos a empezar con Walter. Para que cierres. En el caso del Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ahí hay un claro objetivo de debilitar la Unión Europea como proyecto estratégico que se acerca a una articulación. Desde el 2010 camina una articulación con los BRICS, es decir, con China y con Rusia. De hecho, esta situación se marca por la caída, digamos, de las bolsas, pero por otro lado, deja abierta la posibilidad de que la Unión Europea está reaccionando en términos de avanzar consolidándose y consolidar su camino hacia una articulación con los BRICS, fortaleciendo el multipolarismo. Esto, por un lado, debilita a Gran Bretaña como un todo, porque Escocia, Gales, Irlanda, Gibraltar, incluso Londres, dicen, nosotros nos quedamos adentro de la Unión Europea. Es decir, la crisis va hacia adentro de Gran Bretaña. Y debilita particularmente a la City de Londres, porque Alemania dice, de ahora en más, la City es Frankfurt. Y por otro lado, todo el mundo sabe que la otro gran vencedor en términos de City financiero va a ser Shanghái y Hong Kong dentro de China. Esto, ¿cómo impacta en Sudamérica, tanto en Brasil y Argentina, para ser sintético? En Argentina debilita al presidente Macri, que está respaldado en estos factores financieros. En Brasil también, Temer tiene ese respaldo. Por lo tanto, pero al fortalecerse aún más el proyecto UNASUR, es decir, el proyecto Unión Europea dentro de los BRICS, se fortalece la posibilidad de el apoyo a la recuperación del proyecto UNASUR, que por un lado se manifiesta con esta posibilidad de regreso de Dilma a la presidencia, que ninguna duda impactará en toda la UNASUR y en la Argentina, favorablemente al regreso de proyectos nacionales y populares. Diana. La segunda parte de la respuesta. 2 minutos, un Claro. minuto menos. ¿Qué diferencias hay entre Trump y Hillary? Yo creo profundamente que no hay diferencias. Las diferencias simplemente son exteriores, ¿no? Pero en definitiva, digamos, sabemos que todos los presidentes de los Estados Unidos, más que nada, cumplen el mandato de las grandes corporaciones y finalmente, con mayores o menores matices, van a ir direccionados hacia esto que planteaba Walter con anterioridad y a reforzar sobre todo la situación de los Estados Unidos a nivel internacional. Después de la caída del muro de Berlín, digamos, como símbolo, se pensó, muchos teóricos pensaron en que se iba a gestar un mundo más armonioso, ¿no? Un mundo unipolar donde los Estados Unidos fuera el vencedor de todo ese proceso de la Guerra Fría. Pienso, por ejemplo, en Francis Fukuyama. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Ese mundo unipolar no existe, es este mundo multipolar que presentaba recién Walter y que en el caso de América Latina también va a impactar fuertemente esta discusión que van a tener estos poderosos en términos de qué áreas del mundo van a dominar. No podemos perder de vista, y yo tomaba el tema del canal de Panamá en un bloque anterior, que en la actualidad se está construyendo un nuevo canal, pero que esta vez pasa por Nicaragua, ¿no? Un viejo proyecto del siglo XIX, pero ¿con qué capitales se está llevando adelante? Con capitales chinos. Es decir, que esta demonización también de todo aquello que no tenga que ver con los intereses estadounidenses a través de la cinematografía, a través de las redes sociales, lo vamos a ver en crecimiento, porque no solamente el narcoterrorismo es el enemigo en esta nueva etapa que se abre a partir de la caída del muro de Berlín, sino también que los chinos, todos aquellos que empiecen a competir por el dominio mundial.
Bueno, ya no nos queda tiempo siquiera para la reflexión final que solemos hacer. Así que quedaron muchísimas preguntas en el tintero, como qué pasará con los BRICS en el caso de Temer, sigue el avance de Rusia y China sobre nuestra región. Bueno, pero eso seguramente lo abordaremos en otro programa o invitamos a los que nos siguen habitualmente a hacer estas preguntas por nuestras redes sociales, por Facebook, que con gusto lo pasamos a Walter y a Diana y nosotros mismos les vamos a contestar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muy interesante, creo que fue un gran aporte al programa de hoy. Así que gracias nuevamente a los dos. No, gracias. Así que, bueno. Me siento un patriota latinoamericano, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más y en el momento que fuera necesario estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquier de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Con esto terminamos hoy Humo y Espejos.